Bienvenidos a nuestro resumen semanal de lengua española, con tu docente de quinto grado de secundaria, Ana Paola Félix. Toma tu cuadernillo, tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero y colócate en un lugar cómodo para que recapitulemos y retroalimentemos lo trabajado esta semana. Distinguidos alumnos, durante estas últimas semanas hemos estado trabajando en la elaboración del ensayo argumentativo. El jueves sostuvimos una enriquecedora entrevista sobre algunos puntos e inquietudes que recibimos sobre el ensayo argumentativo. Estuvimos conversando con el director del Sistema Nacional de Talleres Literarios del Ministerio de Cultura, el licenciado Héctor Santana. Veamos y escuchemos. A nosotros han llegado algunas inquietudes sobre el ensayo argumentativo a través de las redes sociales. Por este motivo, tenemos el privilegio y el honor de contar con la presencia del director del Sistema Nacional de Talleres Literarios del Ministerio de Cultura, quien es experto en ensayos, docente del nivel secundario en el Politécnico Madre Rafaela Ibarra. Además, es poeta, narrador, entre otras. Él ha sido también docente a nivel universitario. Con nosotros, el maestro de maestros, el profesor Héctor Santana. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Iniciamos con la pregunta que nos envió Elian González desde Santo Domingo Oeste. Dice él: he leído de algunos autores que todos los ensayos deben partir de una tesis. ¿Qué postura tiene usted al respecto? La costumbre ha sido que parte de una tesis, al menos en lo que tiene que ver con Latinoamérica, pero por ejemplo en autores importantes en Estados Unidos han establecido en un libro que para mí es fundamental, se llama Real Writing, establecen que el ensayo no debe partir de una tesis. El ensayo debe partir de una preocupación que se expresa a través de una pregunta. Y eso es muy importante en los estudiantes, que se pregunten, cosas, por qué ocurren las cosas. Entonces desde ahí es más expedito, más diáfano iniciar un ensayo, partir desde una pregunta. Otra posibilidad es partir desde la perspectiva de un problema. Hay una situación y a partir de ese problema, entonces también yo puedo iniciar. Pero iniciar desde una tesis es muy contraproducente, mata la creatividad, la capacidad investigativa del estudiante y limita de una manera terrible que el estudiante pueda indagar por sí propio y descubrir, que es tal vez el hecho más importante dentro de todo el proceso educativo, el descubrimiento. Entonces cuando le imponemos una tesis, lo estamos limitando y estamos impidiendo que él pueda lograr ese fin ulterior que es el descubrimiento, que descubra por sí la solución a ese problema, la respuesta a esa pregunta. Entiendo, entonces sería utilizar el ensayo como un medio para buscar respuestas. Exactamente, si vemos el ensayo es un eje transversal, permea todas las áreas del conocimiento. Lamentablemente en nuestro país hay una limitación en el sentido de que, como implica mucho trabajo, yo hablé del ejemplo norteamericano, donde los maestros tienen ayudantes y demás. Un maestro de español acá tiene una cantidad de estudiantes bastante numerosa y entonces es un trabajo muy... Drank, bebí o bebiste. Que es un trabajo y el ensayo por sí mismo implica prácticamente como si fuera una asignatura, porque es demasiado amplio, hay demasiadas cosas que ver. Ahora es necesario que nuestros estudiantes y nuestros maestros se empoderen y comiencen a ver en el ensayo un amigo. Gracias a Dios tenemos muchos escritores que cultivan el ensayo muy buenos,
Diría yo, por ejemplo, yo aprendí a amar el ensayo con dos autores, uno italiano y otro dominicano. El italiano es Italo Calvino, que para mí es superbo, y el dominicano es Andrés L. Mateo, quien escribió un ensayo, un libro, que se llama Al filo de la dominicanidad, que a mí me resulta maravilloso. ¿Por qué? Porque él desnuda con sus ensayos todo lo que nosotros somos, desde todos los ámbitos. Es un libro para mí muy importante de ensayos, y hay muchos otros que también han influido en mí. Por ejemplo, libros de ensayo como de Carlos Esteban Davis, podría decir, hay un señor que se llama Enriquillo Sánchez, que tenía una columna que escribió unos ensayos maravillosos. Para mí, otro gran ensayista, fundamental, en fin, que si nos acercamos al ensayo, los docentes y los estudiantes, probablemente la forma de pensar, la forma de ver el mundo de los estudiantes y de los maestros va a cambiar, porque el ensayo es poderoso. Una pregunta. Entonces, nos estás diciendo que para poder redactar ensayos y entrar en esa práctica también es necesario leer ensayos. Es necesario y obligatorio. El ADN del ensayo comienza leyendo ensayos, porque la mecánica, lamentablemente, leer es como desnudar la estructura de algo. Entonces, cuando leemos ensayos, nos fijamos cómo ese ensayista hizo. Por ejemplo, el más grande ensayista que hemos tenido, que es Pedro Enrique Sureña, tiene unos ensayos increíblemente maravillosos también, que aún habiendo sido escrito hace 80, 90, 100 años, todavía hoy en día tienen una vigencia y un valor increíble. Entonces, cuando leemos a Pedro Enrique Sureña, leemos a Cioran, entonces tú dices, ven acá, pero mira cómo este hombre trabaja el mismo tema, digamos, por ejemplo, la muerte, o leemos un ensayo de Schopenhauer o de Manuel Kant y decimos, pero mira, el tema es el mismo, pero el enfoque que le dan es bastante variado. Entonces eso posibilita que como estudiante y como docente yo me enriquezca, y entonces esas estructuras, esas armas que ellos utilizan para elaborar sus textos, yo también lo utilice y permita que dentro de poco tiempo de tanto leer, yo vaya creando mi propio estilo, mi propia forma de ver el mundo. Totalmente de acuerdo, gracias. La próxima inquietud la envía Yamile Fernández desde Samaná. Dice ella, ¿cuál es la importancia de los operadores y conectores discursivos al momento de redactar un ensayo argumentativo? ¿Y cómo puedo diferenciarlos? Bien, los operadores discursivos para mí funcionan como si fueran GPS en una primera instancia, aunque esa no es su función, ser GPS. El GPS, el Sistema de Posicionamiento Global, normal, te dice dónde tú estás. Estoy en la calle tal, estoy en el edificio tal, te dice dónde tú estás ubicado. Entonces, en el ensayo, los operadores discursivos te dicen si estás al inicio del ensayo, si estás al final o si estás en el desarrollo. La intención fundamental, primigenia de ellos es relacionar las ideas, establecer vínculos para que pasemos de una idea a otra sin que se vea chocante. De alguna forma también estas estructuras, estas pequeñas estructuras discursivas le dan una belleza al párrafo que sin entonces se ve algo trunco, con un diseño poco funcional. En cambio, cuando utilizamos los operadores discursivos, el ensayo se redimensiona. ¿Por qué? Porque las oraciones van a cambiar, los párrafos van a funcionar de una manera diferente, y eso hace posible que cuando el texto llegue a manos del lector, él lo perciba de una manera diferente. Es una de las grandes virtudes que tiene en estas estructuras gramaticales los operadores discursivos. Gracias por esas acotaciones. Bielka Almonte nos envía la siguiente pregunta. Ella está en Santiago. Nos habla mucho de la coherencia y la cohesión. Aún tengo dudas sobre cómo lograr que mi ensayo sea coherente y esté cohesionado. ¿Nos puede dar algunos tips para lograrlo? Muy bien. Estos aspectos tienen que ver con el sentido que se da dentro de las oraciones y dentro de los párrafos. Entonces, la cohesión y la coherencia
son hermanas dentro de las estructuras del párrafo y dentro de la misma oración. ¿Por qué? Porque permiten que las oraciones tengan un sentido definido. Entonces, cuando hablamos de coherencia y de cohesión, coherencia, yo no puedo decir que voy a hacer un párrafo sobre la basura que se produce en el recreo de una escuela específica y hablar sobre los maestros, hablar sobre cómo está ambientada el aula, hablar sobre el desayuno escolar. O sea, hay gente que se traiciona, digo yo. ¿Por qué? Porque dice, yo voy a hablar sobre la basura en el entorno escolar y resulta que comienza a hablar de 80 cosas distintas que no tienen nada que ver. Menos de la basura. Menos de la basura. Y aquí voy a poner un punto también en perjuicio de los mismos estudiantes. Eso ocurre cuando utilizamos el copy-paste. El copy-paste impide que yo discrimine, que yo seleccione. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No, yo voy a engañar a mi profesor. Y comienzo a copiar y a pegar. Y cuando tú comienzas a leer, dices, pero este párrafo habla de una cosa, este habla de otra cosa. Y dice, ven acá, pero no hay coherencia y por tanto no hay cohesión. Entonces, si nos preocupamos por establecer ese criterio como número uno, que las oraciones, si digo que voy a hablar de un tema, que hablen, los párrafos desarrollen las ideas sobre ese tema. No 5 temas ni 10 temas. Un párrafo desarrolla una sola idea. No desarrolla, por definición, no desarrolla 3 ni 4, 1. Entonces yo no puedo hablar de muchas cosas en un mismo párrafo, puedo hablar de una sola. Y apoyarme en oraciones que le dicen secundarias, que sirven de sustento a una idea principal, que es lo que yo voy a desarrollar. Entonces, para garantizar la coherencia y la cohesión, tiene mucho que ver esto del respeto por el sentido que tienen las oraciones y los párrafos. Porque de un párrafo a otro mantengo el sentido que planteé al principio. Y hacer uso, por cierto, de los conectores adecuados que correspondan. Exactamente, eso es indudable. Bien, ¿algún mensaje que desee enviarle a nuestros estudiantes y cuasi ensayistas? Bien, el mensaje que yo... No es un mensaje, porque yo no soy nadie para enviarle mensaje a nadie, ni para dármela a dictar, como que yo soy un dios, pero en mi práctica de 29 años puedo decirles que el ensayo marca un antes y un después en la forma de pensar del estudiante. El ensayo marca un antes y un después en la praxis del maestro. El ensayo marca un antes y un después en nuestras vidas. Si nos acercamos al ensayo, vamos a ser profesionales diferentes y profesionales de algún modo exitosos. Es cuanto. Gracias, maestro Santana, por haber venido acá, por sus importantes aportes y por haber respondido a las inquietudes de nuestros estudiantes. Gracias. Para nosotros es un placer. Para mí también. Seguimos adelante. Recuerda enviarle a tu docente guía el ensayo argumentativo que redactaste según sus indicaciones. Seguimos aprendiendo en casa, preservando la salud. Estuvo con ustedes su docente de lengua española de 5º grado de secundaria, Ana Paola Félix. Feliz fin de semana, bendiciones.